Bueno, buenas tardes. Comenzaremos a comentar sobre la cuestión del video. Es importante entender la imagen, cómo se traza, en el sentido de tener un referente. A partir de ese referente de la humanidad, de la individualidad como individuo, y que se aglutina en relación de un grupo social y que pierde en sí su forma de ser. Más allá de esta cuestión, digo el ser porque siempre nosotros vivimos en un mundo estereotipado, marginado, pero llega la liberación total. Total cuando estamos en masa, pero estamos en masa de una forma individual, ¿sí? Y lo vemos la diferencia en esa totalidad. Lo que me interesó ver en esto es, o lo que me impactó no es la masa, sino la convocatoria, cómo llega, y esta gente, cómo se aglutina para poder llegar a este evento, con el mero hecho de obtener una imagen grafiada o firmada por el artista. Si hablamos y analizamos en el sentido del campo expandido lo que recalca Rosalind Krauss, en el sentido de la imagen expandida, tiene un límite de contraste, la forma arquitectónica y el ser viviente. El ser viviente como ente de movilidad, de que nos permite trasladarnos a una tendencia o un cruce de tendencias a partir de lo que llamaríamos la instalación, y que topa algo de la parte que es fundamental en el sentido del arte óptico. Óptico porque nos permite algo de esa sintonía de movilidad, no diría cinético, sino óptico, pero que conjuga con la parte que es la instalación, ¿sí? Se ve que también es importante en que abarca totalmente los géneros de la personalidad y que se pierde eso, ¿sí? Se universaliza en el sentido de pensar ya en una sola persona, ¿sí? Pero cuando pensamos en una sola persona, pensamos en que somos originales, no como el acto de creación, sino como el acto de vernos, y perdemos todo en el camino, y por lo tanto somos importantes en los tiempos, en este tiempo, lo que eso se está perdiendo. Eso yo veo en esta propuesta de este artista, ¿sí? En todos los actos que he logrado ver en esta gran convocatoria que él hace, ¿sí? Y lo que demarca también es el grabado, aunque ustedes no lo digan, la fotografía es parte del grabado y que tiende a pluralizarse y a llevarse para tener como un acto de registro de un artista o de un acto de participación emocional, ¿sí? Cuando lo confirma con su firma. Creo así de que al tener una obra, cada participante con la firma de este gran artista, ¿sí?, hace de que tenga un acto de relevancia espiritual, a sabiendas de que la fotografía es un momento de la vida, es un acto de muerte, es un paso en la vida. Entonces, si como técnica planigráfica, que es la fotografía, lo puede tener, más allá de los que tienen ahí en ese momento dado, por el sentido de la extensión de las copias, porque tiene una matriz. No sé cuántas más puede sacar, porque entiendo de que fueron más de 19.000 personas, no de 18.000, esa gran convocatoria. Sí. Creo que lo de paso
su compañero. Bueno, buenas tardes. Con esta obra puede causar verdaderamente ciertos conflictos éticos también, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es evidente. Y sobre todo si se da en algunos lugares del planeta donde la sociedad se puede decir que es un poco más conservadora al respecto. Y de hecho él tuvo otros eventos, ha tenido otras intervenciones también en Japón, o sea, en lugares que es todavía impensable, ¿no? Digamos, alcanzar este tipo de convocatoria, incluso en Rusia, ¿no? Que también es un lugar bastante complejo donde tuvo que realizarse todo de una manera incluso mucho más furtiva, ¿no? Había cierta adrenalina incluso en el evento, ¿no? O sea, eran escondidos, ¿no? En esos lugares. Entonces de pronto en México se logra una convocatoria masiva y me llama la atención que, o sea, todo el mundo utiliza muy bien la palabra catarsis. Me parece que esta palabra es súper interesante, ¿no? Porque ha tenido digamos, se ha comportado históricamente bastante estable, pudiéramos decir, ¿no? Desde que los griegos la acuñaron, ¿no? Como esa purificación, ¿no? Necesaria, ¿no? Dicen algunos, ¿no? O sea, la catarsis necesaria, así le llaman algunos también. Entonces, se escucha, o sea, casi todos los entrevistados usan ese mismo, ¿no? O sea, me siento, ¿no? que experimentar una catarsis, ¿no? Entonces quiere decir que hay una purificación, hay una limpieza, hay una restauración, que más o menos sería el significado, ¿no? Que tiene la palabra, y que a mi juicio no la ha perdido con el paso del tiempo. Por supuesto que la catarsis, digamos que precisa también precisa del ritual. Entonces hay un elemento ritual aquí muy importante, ¿no? Y aquí en este documental vemos que hay referencias precisamente al momento en que durante la posguerra estos contraculturas, subculturas, contraculturas posteriormente comienzan a utilizar el desnudo como una forma de expresión y de identidad, ¿no? En ese sentido, y algunas personalidades que se mencionan, ¿no? Aquí que lo utilizaron como una forma de expresarse que era transgresora, ¿no? En ese momento. Lo cierto es que el desnudo es lo más natural que hay realmente, desde que el hombre es hombre, ¿no? Y quizás en ese proceso de humanización, pensando en que el ser humano no es ser humano en principio, sino que es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo largo, decía Das Billy, el teórico europeo. Entonces, durante todo este proceso de humanización, de ese esfuerzo, hay que esforzarse para ser humano, me parece que esta expresión a través del cuerpo es fundamental. Entonces el desnudo se da como una forma de liberación. Entonces menciona los que participan, que no todos son especialistas, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Los críticos, evidentemente, los críticos de arte tienen un vocabulario
complejo, más sofisticado, pero los participantes no todos son antropólogos y todos hablan de catarsis, todos hablan de ritual, y por supuesto aparece mucho la idea de que me siento libre, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay todas esas coincidencias, se puede llegar a un consenso de lo que ocurre ahí. Vuelvo entonces a recordar a Mircea Eliade, que es un estudioso de la religión. Tiene un texto que se llama De lo sagrado y lo profano, que no lo ha leído, se lo recomiendo, un texto muy... Y en determinado momento él menciona que esta forma de expresarse a través del desnudo, ¿no? Sobre todo a partir de mediados del siglo XX, es un ritual, es la reminiscencia, ¿no? de un ritual, y él incluso lo acuña, ¿no? Dice que lo que él llama nostalgia del paraíso, pues supone que en la condición paradisíaca estaría el ser humano, no tiene vergüenza, no tiene nada que esconder, por lo tanto, o sea, lo más perfecto posible, o perfectible, diríamos, y por lo tanto, como no tiene nada que esconder, muestra lo que es, y entonces el desnudo se convierte como una forma de reconciliarse con esa condición paradisíaca. Recuerden que esto tratemos de salirnos del contexto teológico, más restringirnos de la teoría, de la filosofía, ¿no? Pero funciona bastante bien. Entonces le llama a sí mismo nostalgia del paraíso. Entonces cada vez que, o sea, no es que el desnudo sea una expresión, digamos en este caso, no es solo un entusiasmo, no es solo una condición pasajera que se da ahí, sino que lo que ocurre es que el ser humano intenta encontrarse con esa condición originaria, que es la que se supone que es liberadora precisamente, y es la que purifica. Claro, habría que pensar aquí en la posición del artista, ¿no? Porque el artista es el que tiene que también hacer esa convocatoria, como tú dices, que eso es muy importante, ¿no? Lograr ese nivel de convocatoria. Desde cierta manera funciona también muy parecido a Yves Klein, incluso utiliza estas escaleras. Hay una cita ahí muy importante, no sé si se dan cuenta, recuerden el primer documental que vimos sobre Yves Klein, como él se subía también una escalera e iba dando instrucciones. Es evidente que hay una conexión aquí directa, eso no es, a mi juicio no es una coincidencia. Lo que pasa es que Yves Klein lo hacía a un nivel más minimalista. Aquí lo que tenemos es una masa, pero lo interesante es que esa masa, cuando uno la confronta, se da cuenta que todos hablan de que no se pierden en ella, sino que más bien se encuentran. Entonces, y lo hacen voluntariamente. O sea, nadie les obliga a participar, nadie les obliga. Aquí sí, digamos que incluso desde el punto de vista económico no pudiéramos, es completamente voluntario, no hay una trama aquí más allá de... habría que ver aquí qué valor tiene el estar ahí y cómo, porque no solo es, digamos, yo pienso, ¿no? que a lo mejor hay hay gente que no está dispuesta a desnudarse, evidentemente, ¿no? Yo no sé si me atrevo, ¿no? Pero quizás el que estuviera vestido por ahí cerca también tenga su experiencia de tipo artística confrontando este tipo y así, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, y por otra parte tenemos el documento que queda, ¿no? Pensando que si no se registra todo este proceso, quizás uno no tuviera, ¿no? Eso a mí me provoca cierto conflicto, ¿no? Porque, o
sea, ¿qué habría pasado si este tipo de obra ocurre y no se logra documentar, ¿no?, de esta manera, ¿no? Entonces es bastante efímera. Hubiese sido bastante efímera. Claro que por otro lado, incluso el hecho de lograr ese tipo de convocatoria ya requiere cierta tecnología también, ¿no? Incluso él confiesa en otro documental que utiliza, ¿no? Utiliza el email, en fin, convocatoria a través de radio, como puede, ¿no? Entonces es evidente que se trata de un arte que se mueve dentro del espíritu de la comunicación actual. O sea, no se hubiese podido lograr y entonces eso trae consigo inevitablemente que venga después el registro, ¿no?, que es lo que... Entonces, era lo que veíamos David y yo, llama mucho la atención cuando se logran todas estas texturas, que incluso tú la ves desde un punto de vista que ya casi de grabado. Eso es súper interesante, parece que es una visión muy rica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando comienzan a adelantar la imagen, la pones a trabajar la imagen en distintos momentos, vas observando cómo cambia y se logran una serie de efectos. O sea, es bastante rico, ¿no? Sí. Claro, por otra parte habría que vencer la parte de la moral, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y es como dicen, ¿no? Al final de cuentas la ropa nos la pusieron, ¿no? La ropa nos la pusieron históricamente, durante miles de años nos pusieron ropa, y de pronto lo que hicimos fue simplemente mostrar lo que somos. Y ahí en ese lugar ya no había gente de distintas clases sociales, ya no había diferencias de ningún tipo. Hay incluso participantes que hacen una observación muy importante, o sea, ya el cuerpo ya no era realmente una preocupación, más bien el contacto visual era lo importante entre todos. Entonces me parece que funciona, a mi juicio, desde el punto de vista ritual, es excelente, es una experiencia liberadora, pero que puede evidentemente resultar polémica en dependencia de dónde se representa y cómo, y por eso le costó tanto trabajo, digamos, representar en Japón, digamos, una cultura que es un poco más íntima, ¿no?, en ese sentido, aunque México también es una cultura, digamos, conservadora también, ¿no? Entonces que se dé esto en México es impresionante, ¿no? Y la modestia del artista, a mí me parece que es un artista que no tiene unas pretensiones más allá de... o sea, no parece, ¿no? No es un artista con ese nivel de pretensión. Incluso él lo único que dice es que yo al final lo que quiero es registrar, es obtener esa fotografía simple, la filmación. Incluso a él no le interesa el movimiento que se dé, ¿no? Me parece que es una forma bastante humilde, ¿no?, precaria en el mejor sentido de la palabra. Pero David tiene una forma de verlo que a mí me interesa mucho, que ustedes conozcan, ¿no? Sí, realmente. Voy a participar porque me faltaba. El problema era que lo entendí mal y lo corté. Decía que era interesante también el sentido de la individualidad del ser humano, ¿sí?, entendiéndole así, porque nosotros cuando estamos vestidos en la urbe, en la realidad, pues estamos siempre controlados por el miedo, y por lo general vivimos con este miedo de cruzarnos, de vernos, de toparnos, y nuestra mente está eso, y estamos mimetizados. ¿Y qué pasa ahí, en esa escena? Parece que es lo contrario, ¿no? Es cuando se ve el hombre libre, como ellos dicen, liberados. Se pierde todo tabú, se pierde todo ese estímulo, o esa privacidad, y surge la emoción en la concentración, como un gran espectáculo,
¿sí? Decía de la foto que reciben, como un regalo, como un sentido de apropiación, como un sentido de arte. Pero no es una foto cualquiera. Es una foto, tampoco es de laboratorio, es una instantánea de ese momento, de esos pasos que he comentado. Pero digo de estudio porque la foto de estudio lo hacen cualquiera. Y la foto de estudio lo hace cualquier persona así no sepa manejar su pequeña máquina. Es una foto totalmente, como lo denomina Ronald Matthews, en el sentido de que lo dice claramente, que es una foto de inteligencia en donde se dispara o donde le da el guiño y surge la estética. Entonces, cuando veo estos actos que determina una foto que dice la puntium, cuando veo este acto, veo ese guiño de los personajes cuando se mueven, y por ahí alguno falla, porque a veces parece que también es algo improvisado, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo decía de que es un acto óptico cuando lo vemos en esa dimensionalidad a una cierta distancia. Vemos que es como si fueran hormigas que se mueven, pero cuando estamos cerca cambian las cosas. Son masas, son pedazos, ¿sí?, orgánicos que están ahí. Entonces, son elementos que a veces atraen y que no diferenciamos, ¿sí? Yo diría módulos, ¿no? ¿Ya? Se pierden las clases sociales. Creo que el ver en este campo expandido nos invita a reflexionar, nos invita a cuestionarnos que debemos recuperar este sentido de ser humanos, porque lo estamos cada vez perdiendo. Sacrificamos todo. Ayer vimos el sentido del trabajo, nos volvemos esclavos del trabajo. Sacrificamos familias, ¿sí?, y cada vez nos individualizamos, pero no somos nada. Creo que esta obra es interesante porque nos permite, cuando se aglutinan los desnudos, nos permiten ver, ¿sí?, y no tratar de suicidar a la gente. Nos permite entender, ¿sí?, ese sentido en la vida. Gracias. Buenas noches a todos. Caramba, Agustín se me pone también en camisa de 11 varas, como diría mi madre. Bueno, yo voy a tratar de dar mi visión de esta relación del túnel, el desnudo, la fotografía. A mí realmente el túnel es una personalidad que ha roto en cierta forma muchas convenciones, sobre todo convenciones en masa. Y Turing es un artista que ha estado en una cantidad de capitales del mundo y ha hecho lo que ustedes acaban de ver. En México ha sido el lugar donde más personas coincidieron, pues, en el Zócalo, que es un espacio, como ustedes lo pudieron ver, impresionante, enorme y bueno, arroba, pues. El hecho es que yo cuando veo este tipo de video de túnel, realmente lo que encuentro es que las personas, como han dicho los compañeros del panel, sienten una alegría, sienten una motivación, sienten una comunión y, como bien decía Agustín, hay un acto ritual, ¿no? Un acto ritual, y yo más que todo diría también religioso. Desde el punto de vista del concepto de la palabra etimológica de religión, religare, unión espiritual.
Y aquí la unión espiritual se revierte en una reafirmación de vida. Habían dicho que ha sido como una especie de terapia, catarsis. Yo lo veo como también un poco lo apolíneo y lo dionisiaco nietzscheano. Lo apolíneo estaría en la propuesta, en el performance que ha pensado Tuning, que se realice de una manera muy organizada, bastante serial, bastante racional, ¿okay? La colocación de los cuerpos, la posición, la perspectiva que va tomando, y lo dionisiaco estaría en toda la vivencia que aquellos que participaron en ese tipo de eventos han vivido, experimentado. Tuning, a mi modo de ver, yo las primeras veces que vi este tipo de video, como ya dije, pues siempre me daba un sabor particular. Tuning estuvo en Caracas, ¿no? También hizo una instalación humana en la cual también participaron alrededor de unas 6.000 personas. No es tan profusa como la de México. Tuning estaba en Santiago de Chile, donde sí hubo todo un rechazo por parte de la religión de feligreses, iglesia católica, para que no se diese el acto, pero la instalación también se dio. En América Latina pues ha tenido cierta reacción esta propuesta, ¿no? No estaba en todas las capitales de América Latina, pero sí ha estado en Brasil, ha estado en México, ha estado en Bogotá, ha estado en Chile, ha estado en Caracas. Y viendo un poco más, profundizando desde mi perspectiva esto, cuando veo Tuning es de origen judío. Y cónchale, digo, esto realmente en el inconsciente de Tuning es como una reacción y una negación a toda ese horror del holocausto, ¿okay? Y creo que hay como la antinomia. Kant escribió en su obra La crítica de la razón pura las antinomias de la razón. Yo encuentro en este tipo de propuestas las antinomias del cuerpo, las antinomias del cuerpo y su dominación. Juan, si podemos poner las fotografías, quiero que miren estas fotos y luego recuerden algo sobre lo que vieron de Turing. Espérate, ¿okay? Esto es en el campo de Mulhausen, ¿no? Las fotografías son de Francisco Boix, es un fotógrafo español que trabajó en el campo de Mulhausen y fueron fotos que en algún momento las tuvieron en archivo y luego algunas de ellas fueron eliminadas por las autoridades del campo de Mulhausen y Boix realmente pudo rescatar unas cuantas para pasarlas pues a la posteridad y mostrar el horror que se vivió ahí. En el campo de Mulhausen fueron 75.000 personas que estuvieron controladas, dominadas, y de ellas murieron 35.000 ahí, ¿no? Aquí tienen una especie de fotografía en grupo de 4 personas. Por favor, la próxima. Aquí tienen ya en la plaza central del campo, ¿no? También los cuerpos desnudos, ¿no? Despojándose de toda su propiedad, de toda su identidad. ¿Podemos pasar la otra? Aquí tenemos otra toma de cuerpos desnudos, ¿no? En grupo. Podemos pasar la otra. Aquí tenemos los cuerpos desnudos, ya no vivos, sino muertos. Aquí tenemos una fosa común. La próxima, por favor. Esta foto es bien interesante. Es la barraca. A ver si alcanzo. Este personaje que está acá se llama Elie Wiesel. Compararse con las fotos que les acabo de presentar por parte de Turing, pero yo encuentro que si bien
ha habido desnudos y muertes en masa, ¿ok? Es decir, encontramos en esta antinomia los cuerpos que por un lado estarían en este holocausto dominados, sometidos, ¿okay?, eliminados. En cambio el Tuni vendría a ser convocados, religados, de cierta forma como liberados en algún momento, en algún sentido, como ustedes lo pudieron ver, y dar totalmente una postura, no solamente en cuanto al arte, ya en cuanto al registro que él va a hacer, sino en cuanto a la experiencia humana que se vive en ese momento. Es decir, frente al horror del pasado, encontramos al menos una propuesta hacia el futuro, en este caso. Por otra parte, creo que si Santiago Sierra cerraba las posibilidades de el individuo tener otras referencias que no fuese esa dominación de la alienación absoluta que se somete dentro del sistema en el cual convivimos cada día. En el caso de Tuni, pues presenta, si no la panacea del paraíso permanente, ¿okay?, al menos, como diría Goethe, ¿no?, instante, detente, que eres tan maravilloso. Y creo que Turing, al menos en ese tipo de confrontación, lo logra. Y contrario de la filosofía, hay un autor, Le Bon, que escribe sobre la psicología de las masas. En la psicología de las masas se maneja cómo se puede controlar a las masas, cómo se puede someter a las masas, cómo realmente el control, las técnicas de control del cuerpo se llevan a cabo. Es un libro de finales del siglo XIX que posiblemente los teóricos, Goebbels seguramente que lo habrá leído muy bien, lo pusieron en práctica y lo siguen poniendo en práctica en todos los sistemas totalitarios. El hecho es que Tuni, yo creo que nos habla un lenguaje desde una postura bastante democrática, porque a la final, y es la parábola en este caso, la antinomia, como ya decía, de los cuerpos, tanto la muerte como el desnudo es lo más democrático que tenemos los humanos. Gracias. Creo que podemos tener la palabra pública. Víctor, solo un pequeño detallito que... Sí, ayer mismo estábamos hablando de Víctor Frankl, que estuvo en esto. Víctor Frankl es como un continuador del psicoanálisis, pero en una forma bien, digamos que original. Era judío y crea una especie de que llama logoterapia. O sea, logos aquí es sentido, ¿no?, que es lo que significa, ¿no?, orden, sentido, ¿no? Y entonces él tiene este texto que se llama El hombre en busca de sentido, que él escribe precisamente a partir de las memorias de lo que él pasó, de la experiencia que tuvo en el campo de concentración, donde tuvo que darle sentido, encontrar sentido para no morir. Porque lo más lógico y por eso la fotografía esa del suicidio, eso era muy común en el campo de concentración, era una de las formas más sencillas de salir, ¿no? Entonces Víctor Frankl no se conforma con esto, entonces lo que hace es buscar el sentido de la vida en esas condiciones extremas. Entonces, de alguna manera se sigue dando la misma cosa, porque toda esta gente viene, ya no están obligadas evidentemente a desnudarse, ni están apresadas ahí, pero están presas de alguna forma, pero ya es una forma más que tiene que ver con la moral, una serie de cosas que es más sutil, ¿no? Y entonces todos se encuentran aquí también a buscar ese sentido, ¿no? Es muy importante esta interpretación, porque es como encontrar la conexión de dos eventos que se dan en distintos momentos y en distintas circunstancias aparentemente, y vemos que el ser humano siempre se encuentra en esa búsqueda
de sentido, de logos, ¿no? Precisamente. Entonces, si hay alguna participación, pregunta. ¿Alguien que quiera comentar? Por favor, Marco. Buenas tardes. Para que vea que no es que se Contreras. Me parece una de las obras espectaculares. Me entiendo así, cosas que llegan y otras que no llegan. Sí, para mí es verdaderamente un manifiesto. Es verdaderamente, la obra es un manifiesto. Y voy a ir al concepto que es un, como dice Raquel Tibur también ahí, un mitin. Y a la larga le veo en un sentido de simbolismo muy profundo, le veo muy diferente a los obscuristas, desde mi punto de vista. En el sentido de que con este manifiesto no solamente es una transgresión de carácter cultural, moral, nada de eso para mí, sino va mucho más allá. No olvidemos de que está en el corazón de México, no olvidemos que está ahí es antes de los españoles, está toda una herencia, está más allá que la herencia, está una vida, no de una persona, sino de toda una cultura. Entonces, este manifiesto que para mí lleva a una situación que puede, por ejemplo, yo quisiera que una de estas obras se haga en unos momentos tan complejos como lo tenemos en Ecuador. Una línea en este momento más reaccionaria de la que hay en Ecuador no he visto jamás. ¿Ya? No he visto jamás una línea tan reaccionaria, ¿no? Estos que andan defendiendo todas estas líneas moralistas, ¿no? Todas estas líneas hipócritas, ¿no? Y justo ahí hay una frase muy importante desde la época, no sé si había una tarjeta que dice: los hipócritas y reprimidos no entenderán jamás la belleza de un culo desnudo, ¿no? Los hipócritas y reprimidos no entenderán jamás la belleza de un culo desnudo. Y si vamos a la belleza, para mí está expresada la línea de la belleza en su más alto nivel, y esta belleza también es el contraste con los campos de la muerte. Y el cuerpo humano vive. Eco también dice en algún momento dado, cuando hace su obra, en su ensayo sobre historia de la fealdad, sobre las hipocresías, dice, y debería hacerse algún rato una cosa de esta, dice: no sé por qué lo ponen como feo al acto sexual, si por eso estamos vivos también aquí, ¿ya? Los tabús, la lucha contra esto para mí está expresada ahí. Aparte que me pareció muy mágico, lo digo así, así puede ser que haya manipulación de más, pero o sea, es muy como un predictador, eso, ¿no? El mover eso ahí, realmente en cualquier instante hacer un mitin de 100 gentes, de 1000, de 200, es difícil. Pero esta es una acción que se va más allá de lo que uno tiene pensado. Por eso digo, hay artes que están ahí, o que eventos o acciones que a uno le llegan muy profundamente, y me quedo con esta posición ahí. Puedo ser muy crítico, yo soy. Digo, hay algunas cosas que no mismo me llegan, y otras cosas que realmente rebasan a veces mi comprensión. Gracias. Claro. Vamos. Aló. Sí. Y pues yo quería invitarles a ver si todos nos encuadramos aquí. Dejen su ropita por favor ahí adelante. Y... No, tranquilos, no pasa nada.
Solamente es porque nos confronta eso justamente con la opción de ponernos, que no es nada fácil, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en este evento en México y realmente fue una experiencia impresionante. Y también en el video participó. Sí, además también me invitaron a esto del video. Fue una experiencia muy impactante el estar ahí con tanta gente en una situación que no es cotidiana. Digo, no es lo mismo estar desnudo en la casa o con tu pareja o incluso en una playa nudista, ¿no? Que estar ahí concentrados en un acto artístico. Y creo que ese es como el punto de partida. A mí me llama mucho la atención esta situación que la vincularía con Peirce. Peirce habla del referente, que es la realidad, habla del representante, que es la representación de esa realidad, y habla del interpretante. Básicamente el arte se había centrado en el problema del representante y el referente. Aquí pasa algo que es muy importante. Aquí los que hacen la obra son los interpretantes, y eso creo que es fundamental. Sin ellos no se haría la obra. Tuning puede convocar a quien sea, pero si no llega nadie, no hay obra. Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Digo, no sé, creo que la gente que fue por muchas razones. Yo conversaba con gente ahí, unos iban por problemas con su cuerpo, era confrontarse, no me gusto, no me quiero, estoy panzón, estoy gordo, etcétera, etcétera. No sabían cómo confrontarse con su cuerpo. Otros fueron por ver, sí, también, era estar ahí con un montón de gente, era la curiosidad, ¿no? Otros porque les vean, obviamente, también hay gente exhibicionista que pues, les gusta ser vistos y también estuvieron ahí, ¿no? Otros fueron por romper el récord, que era una de las cosas muy interesantes. A los mexicanos les encanta romper los récords de todo. Entonces, si es la mayor cantidad de gente para bailar el Thriller de Michael Jackson, ahí están primeritos, ¿no? La mayor cantidad de gente para pintarse de pitufos, ahí están primeritos, primer lugar. Entonces, claro, aquí también había esto de romper un récord que había sido antes Barcelona con 7,000 personas. Y acá no sabían cuántos iban a llegar, porque además era esta cosa de que muy conservadores, que muy tradicionalistas. También estaba el discurso contrario, ¿no? Tantos mexicanos ahí desnudos con lo caliente que son, eso iba a ser una orgía total. Y claro, no pasó nada, tampoco fue eso. Yo creo que es muy interesante pensar y repensar el cuerpo como un cuerpo social, como un cuerpo político. Creo que es como el punto más importante de esta obra. El cuerpo como un cuerpo político. Cuerpo que está liberado, que es algo de lo que me apropio, que rompe con esa normatividad, prejuicio, institucionalización, con eso que nos dice cómo taparnos. Y sí es cierto que las mujeres han estado controladas a través de la historia, pero los hombres también, ¿no? Es cierto eso de que los hombres somos más liberados o no sé qué cosas. Pues basta ver a la gente yendo a una fiesta, las mujeres pueden usar blusas con tiritas, minifaldas, pero los hombres tenemos que estar con corbata hasta acá, con la camisa hasta acá, todo cubiertos. Claro, hay una represión también sobre el cuerpo masculino. Pareciera ser que no, pero sí hay una represión social sobre el cuerpo masculino, tanto como el femenino. La pregunta creo que es ahí, ¿quién reprime? Si finalmente nosotros somos parte de esa cultura social. Y entonces, ¿quién reprime? Porque vemos al otro, lo criticamos, lo juzgamos, hablamos mal. Tal vez somos parte de ese mismo juego social de control sobre los otros. Yo quería agregar algunas palabras, ¿no? Y era, yo no hablé de política, ¿no? Porque indirectamente lo hice, vamos a decirlo así, es decir, enfrentar a la situación de la Shoah y la propuesta de la fiesta pues, colectiva que propone Tuning, de cierta manera es un acto político. Y creo que aquí arte y política, aunque no es en forma explícita, está implícitamente presente. Yo lo que también por otra parte observé en esta propuesta es que, bueno, sí, el cuerpo humano tiene 50 millones de células y ahí pareciera ser en el Zócalo que se había reunido un cuerpo de 18,000 células, o sea, 18,000 células que forman un solo cuerpo
como una obra de arte total en este caso. Por otra parte, todo lo que el registro como tal, como lo dijo, sí es importante para Tuni, pero creo que los que constituyen a la obra, los que hicieron la obra, son estos participantes, como dice Juan, y que son los que comandaron en cierta manera la posibilidad de la existencia de esta obra, ¿no? Es una idea que quería hacer. No sé si quieren alguna otra persona comentar algo, alguna pregunta. Bueno, entonces creo que podemos pasar a 10 minutos de descanso. Todavía no.